Aquí estamos poniendo la mañana en camino, escuchando a Madonna, 61 años de su nacimiento y bastante más joven. Nos acompaña, ahora sí llegó Anabela Balduino. Buen día, bienvenida, Anabela. Buen día, Ale, buen día a todos tus oyentes. Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, ¿ya arrancaron los cursos y talleres o estamos a tiempo, no? Estamos a tiempo. Algún grupo de los que empiezan que está lleno, o sea que no hay más cupos, pero en algún otro queda uno, en uno queda uno, en otro quedan dos. O sea, llamen porque, bueno, son grupos chiquitos, sí, ¿no? Son grupos de 10 estudiantes. Así que llamen al 2902-6853 o pasen por la escuela o mándennos un mail. Estamos en Andes 1528 y la página web es aquelarre.edu.uy, así que esperamos y los informamos de todo. Están empezando Estamos hablando curso integral del curso integral y el curso de iluminación. El curso integral es para aquellos que no poseen conocimiento que parten alguno. De cero. Y después un curso de iluminación para aquellos que tienen conocimientos previos de fotografía. Perfecto, se da una vuelta por Aquelarre, tal como dice Anabela, o ingresan a sus redes sociales, sí, están en Instagram, están en Facebook y por supuesto tienen su web, ¿no? Sí, aquelarrefotografías.edu.uy. Bien, y hoy nos propone Anabela hablar de un referente de la fotografía de nuestro país, ¿no? Sí, no sé si de verdad es tan referente. O sea, para mí fue un gran fotógrafo, no solamente, que es Humberto Frangella. No sé si se conoce tanto, ¿no?, a nivel de los fotógrafos y del arte de este fotógrafo que fue muy importante. Él nació en el 1904, ¿qué año? Y murió en 1965. Tuvo dos hijos, Nenona Frangella y Kiko Frangella, que también se dedicaron a la fotografía, también con una impronta muy interesante. A mí me parecía importante hablarles un poco de la obra de Frangella, que está difícil de encontrar además, o sea, no hay una página que hable y que muestre la obra de Frangella. Hay un poco más, porque también se dedicó a la pintura. Sí, sí. Claro. Hay un poco más de pintura, hizo afiches, hay más de eso también. Hay más elementos, uno encuentra más de estas cosas que de fotografía. Él fue parte del Círculo de Bellas Artes, que fue a principios de siglo, antes que estuviera la Escuela de Bellas Artes, ¿no es cierto?, de la universidad. Y ese círculo había grandes maestros, ¿no?, como Pedro Blanes Viale y como Guillermo Laborde, entre otros. O sea, para nombrar, creo que los que suenan más, ¿no? En su vida, que si ustedes se fijan, no es tanto, murió a los 59 años, sí, ¿no? Él hizo escenografía, ¿no? Hizo importantes afiches, pero a él lo que más le interesaba era la pintura y la fotografía. Eso era lo que más le interesaba. Pueden encontrar algo de él en un libro que escribió hace ya unos cuantos años, Antonio Varese, que se llamaba Historia de la fotografía en el Uruguay. Fue que en realidad hablaba más de Montevideo que del Uruguay, pero fue lo primero que hubo y fue muy importante. Ahora el Centro de Fotografía también sacó un libro en que muchas bases están también en lo que había investigado Antonio y en lo que investigó el Centro de Fotografía. O sea, y para mí él es una persona muy importante en la fotografía uruguaya, y voy a decir por qué. O sea, para empezar, o sea, nosotros conocíamos a los Frangella porque cuando mis padres se vinieron para acá, ¿no?, que eran fotógrafos y mudaron su estudio, que eso fue en el año 66, mi padre además era muy estudioso de los colegas y así. 1966.
¿Me dijiste? No, sí, ellos vinieron para acá en el 66. Sí. Y él había muerto un año antes. Claro. Él había muerto un año antes y tenía un estudio su hija, Nenona Francella, en Bartolomé Mitre, en la calle Bartolomé Mitre. Y ella se especializaba en fotografía de niños. Y era una fotografía muy interesante que yo recuerdo que a mi padre le gustaba mucho, ¿no? O sea, que era el fotógrafo, mi madre fotógrafa, pero le interesaba mucho esa fotografía que hacía ella. Y ahí, o sea, nosotros, yo entré en contacto porque mis padres estaban con lo que era la fotografía de Francella. Y las cosas de la vida, eso pasó, y un día Carlos, caminando por la feria, se encuentra con todos los negativos. Los Sanz, tu esposo, también fotógrafo. También fotógrafo. Iniciador de esta columna. Sí, exacto. Se encuentra con las placas, que eran de gelatina ya, o sea, todas en una feria. Y ahí que encontramos toda la Comedia Nacional, y las fotos eran del año 48-49, la Comedia Nacional recién fundada. Sí, en el 45, si no estoy equivocada. Él había tomado esa fotografía. Y él tomó de todos los actores. Y dentro de esos actores estaba China Zorrilla joven, claro, ¿no? Alberto Candó. Sí, me imagino, Maruja Santullo, ¿no? Claro, Santullo, Enrique Guarnero, claro. Selmira Daguerre, o sea, estaban todos ahí. En unas fotos que eran fotos muy cuidadas y en la mayoría de los casos retratos. Uh-huh. Esas fotografías, nosotros eso en el año, creo que fue en el 2002 o en el 2003, cuando se funda el Centro de Fotografía, fueron donadas todo ese archivo, un gran archivo, para que estuvieran en las mejores condiciones, porque son fotografías, a mi criterio, absolutamente históricas y muy importantes. O sea, yo considero que tienen que ser, y Carlos, por eso todo eso lo hicimos en conjunto, consideramos que tienen que ser parte del acervo nacional, porque las fotografías de esos actores, cuando esos actores están recién empezando y cuando la Comedia Nacional, claro, estaba marchando, ahí las fotos también de Tamara Gregorieva, por ejemplo, la bailarina de ballet famosa, que fue muy importante. Es como si dentro de 70 años hablamos de la fotografía de Boca, de Julio Boca. Sí, ¿no? Sí, entiendo. O sea, es muy importante ese acervo. ¿Y está en algún sitio eso? Es un acervo que no está todo digitalizado. O sea, yo entiendo que el Centro de Fotografía puede tener tanto para digitalizar y tanto para hacer que no tiene el tiempo para todo. Hay algunas que están digitalizadas, que pueden ver algunas en el sitio del Centro de Fotografía. Digamos en pantalla. Seguro, en pantalla. No. Pero no se ha hecho una exposición ahí, porque, bueno, o sea, todas las cosas tienen un tiempo, ¿no? O sea, si bien hace mucho tiempo que esas fotos están ahí, esos negativos, pero bueno, o sea, todo lleva procesos, ¿no? Y el cuidado de los negativos, el escaneado, el hacer una exposición, todo eso lleva un tiempo que, bueno, o sea, quiero dejar claro de que no es de preocupación del Centro de Fotografía, sí. Porque todo el tiempo está trabajando y todo el tiempo nos está mostrando cosas viejas, inclusive más antiguas que estas todavía. Simplemente que es bueno tener en la memoria a este fotógrafo, a Francella, que nos dejó esto tan importante. Y sin embargo, de difícil acceso. Todavía, ¿no? De difícil acceso. Pero pueden además encontrar alguna foto que les va a permitir ver. Por ejemplo, la de China Zorrilla está en la página. Y hay otra cosa que me parece
esto tiene un poco que ver con las cosas de la vida, ¿no? No hace tantos años viene el hijo, Guillermo del Castillo, hijo de Ángel del Castillo y de Dina Pintos, una querida colega que falleció ya hace unos cuantos años, y él le había comprado a uno de los hijos de Francella la cámara con la que se hicieron esas fotos. Ah, qué increíble. Y nos la regaló. Ah, buenísimo. ¿No? Bueno, esa cámara la tenemos nosotros, no. ¿Está en Aquelarre, me decís? Está en Aquelarre, pero algún día sería lindo, ¿no?, poder juntar todas esas fotos con la cámara y que se ¿Y qué vea, tipo ¿no? de cámara? Es una cámara de placa. Discúlpame, cuando decís de placa... Son de las cámaras de antes que se subía... Ahí está, antes de la película, digamos, del rollo. No es antes del rollo porque funcionaron juntas durante muchísimo tiempo, hasta no hace tantos años. De Entendido. hecho, todavía hay quien usa placa. Sí, todavía hay quien usa. Bien, no es que el rollo sustituyó a... O sea, es lo mismo que el digital con la película o con la placa. O sea, sustituye en un montón de gente y en otra no. Perfecto, está, entendí. Aún así, insisto, si alguien se va a comprar ahora una cámara, difícilmente opte por una de película teniendo la digital, ¿no? Claro. Sí, a no ser que ya sepas y que digas, bueno, voy a investigar. Bueno, pero por otros motivos más. Otros motivos, digamos, más de investigación y no tanto porque voy a aprender con eso, porque bueno, o sea, en realidad el mundo es digital y hay cámaras digitales de formatos medios, de gran formato, o sea, hay cámaras digitales de lo que quieras. ¿Tú usaste cámaras de placa? Sí, claro, sí. De hecho, en mi casa había, o sea, una cámara de placa que mi padre después, cuando la vida lo dejó un poco solo acá en Uruguay, a mí me gustaba nombrar a este fotógrafo para que esté dentro de la memoria, digamos. Quiero ayudar a la gente diciéndole que, si bien seguramente su apellido lo pronunciaban popularmente ¿cómo decís? Francella. Se escribe Frangela con doble L, ¿no? Frangelia. Sí. ¿No? Para que lo busquen con... Bien, claro. Bueno, sus hijos en un momento se fueron para Alemania. Los dos fallecieron estando allá, y siguieron allá. Lo que sabemos con la fotografía. No fallecieron tan grandes de edad, entonces. Los hijos, porque si me decís que en el 65 murió, bueno, sí, relativamente. Sí, o sea, pero tú los conociste a ellos. Yo a quien conocí fue a Nenona porque ella tenía el estudio al lado de las oficinas de primaria donde yo trabajaba. ¿Y Nenona también hacía fotografía? Ella hacía fotografía de niños. Y era muy, o sea... Que era lo que tanto le había interesado a tu padre, digamos. Que le había interesado mucho el estilo que ella tenía. ¿Y Nenona qué tanto más grande que vos era? Y a mí, en aquel entonces, cuando uno tiene 18 años, le parece que todo el mundo... Aunque una manga viejo. No, o sea, tengo ahí ¿Pero qué dirías? ¿Que tendría 10 más que vos, sí, o 30 años más que vos? No. 10, 15, por ahí, no más que eso. Está. ¿No? De todas maneras, para que nos quede claro, ¿no? Un día me dice mi hija, ¿no? Sí, porque la vieja de idioma español. Y yo digo, ¿cuántos años tiene la profesora de idioma español? Es mayor que yo, no, mucho más joven que tú. Sí, bueno, ese es un clásico. Es un clásico. Así que bueno, cuando yo tenía 18, Nenona era muy mayor, ¿no? Eran muy interesantes sus fotografías. Y habría cosas, ¿no es cierto?, que estaría bueno que hacer. O sea, si la gente que tiene pudiera subirlas, ¿verdad?, compartirlas con el Facebook de la escuela, que tenga fotos de ellos. Normalmente esas fotos están todas firmadas. O sea, que se las pueden... Claro, porque de pronto uno las tiene y no sabe, pero si se fija, puede descubrir. O sea, de repente de la tía, del abuelo, ¿no?, que van a estar ahí, ellas que se firmaban en una Francella,
Kiko también se firmaba Kiko Francella, y el padre de ellos, Humberto Francella. Y a los dos entonces se les conocía popularmente por sus sobrenombres, por lo que veo. Nenona, Kiko. Seguro, ¿no? Sí, a los dos así. Y me parece que si tuvieran fotografías de ellos y quieren compartirlas por el Facebook de la escuela, ¿no es cierto?, por mensaje privado, nosotros tendríamos mucho gusto de poder juntar y en algún momento hacer algo, ¿no?, que nos permita conocer más la historia fotográfica, la obra de ellos. Porque, o sea, yo creo que somos pocos los privilegiados que la conocemos. ¿No? Creo que además el estilo de fotografía era un estilo que tenía mucho de los grandes maestros, pero tenía mucho de ellos, una impronta artística de ellos, ¿no? O sea, la forma en que trabajaba, a mi criterio, los retratos de los actores, tú te dabas cuenta que eran actores sin que estuvieran actuando. Entiendo. ¿No? Porque no era una actuación, era como evidentemente él manejaba y le decía, bueno, seriedad, bueno, tristeza, y tú te das cuenta en cada una de esas fotos que estamos viendo a un actor, ¿no? Pero no hay ninguna foto que sea la actuación, y eso me parece muy interesante también, porque de alguna manera nos estaba mostrando en sus retratos la profesión de quien estaba retratando. Exacto. ¿No? Y ahí está la mano del buen fotógrafo. Y ahí digamos. está, claro, o sea, bueno, sin contar además que es un valiosísimo aporte, porque tener esas fotos de cuando recién empezaron, había muchos... ¿Y las compró caras o esos...? Nunca comprábamos caro en la feria. Ah, claro. ¿No? Y tampoco sabemos cómo llegó, o sea, no son las únicas, o sea, también... Sí. O sea, yo no soy de ir a la feria como es Carlos, que iba muchísimo, ¿no? Y él encontraba muchas veces fotografías de mucho valor. Bien. Antes de despedirte... quiero hablar que no estoy hablando de valor pesos. No, creo que a esta altura que nos quedó claro todo, ¿no? Antes de despedirte, pues ya estamos casi en el final, me viene la curiosidad típica de cuando uno cuenta historias sobre personas, ¿no? Y dijiste que Nenonga y Kiko... Nenona y Kiko se fueron a Alemania. Ellos se fueron a Alemania. ¿Y fueron a Alemania a trabajar como fotógrafos? Se fueron, sí, y trabajaron como fotógrafos. Ajá. Y la muerte les encontró allá, Los encontró allá. Bien. Ellos se fueron, no sé exactamente en qué momento se fueron, pero me doy cuenta que eso, o sea, no estoy diciendo porque no tengo la menor idea de aspectos políticos ni nada de Nenona, ¿no? Y de Kiko, pero por los elementos que tengo me parece que se fueron durante la dictadura. Ajá. Bien, en ese contexto histórico, sí, digamos. por los elementos, pero no tengo otro elemento para poder decir esto. Bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que es terrible historia, nos contaste, porque además que disparó para varios lados, desde el propio descubrimiento de las que hizo Carlos en la feria, sí. Hasta el vínculo con la comedia, hasta, bueno, esas historias de fotografías para niños, ¿no? En fin. No, es que, y a mí me parece, porque la fotografía uruguaya, nosotros muchas veces hablamos poco, porque en eso caigo incluida, caigo. Claro, estamos siempre viendo los grandes maestros, pero, oh casualidad, siempre los grandes maestros nos vienen de otro lado. Sí. Y yo me puse a pensar y digo, bueno, o sea, tenemos realmente, tenemos a los Tojas, realmente tenemos a grandes maestros de la fotografía, que además le dieron a la fotografía una impronta interesantísima. Muy interesante, ¿no? Testoni, con todo su trabajo, con todo su arte, vamos a hablar de Testoni, hay más de Testoni. Yo tuve la fortuna de entrevistarle, de conocerle. Él me regaló su libro, que recogía toda su obra, un libraco, me lo regaló, me lo autografió, tuve esa alegría, ese honor. Vivía en Avenida Libertador y Uruguay, en el edificio emblemático de allí, y me acuerdo todavía una frase, y te robo 10 segundos. Sí. Porque en aquel momento todavía no se había iniciado el proceso de Tavares, y estamos hablando muy poco antes de su muerte.
seguramente la entrevista que me concedió a mí para la televisión, yo trabajaba en BTV en aquella época y fuimos con las cámaras a su casa. Y en un momento, él fue el fotógrafo de Maracaná, el fotógrafo del Mundial, ¿no? Fue el fotógrafo del gol. Sí, del gol y de todo lo que vemos de Maracaná, sí. él estaba allí. Sí, sí. Y entonces, yo que siempre fui futbolero, le pregunté en esa época, le dije, pero estoy tratando de acordarme, esto fue seguramente en el año 2002, 2003, 2000, por ahí. Por ahí, sí. Y le digo, pero Testoni, ¿cómo Uruguay? Sí, es una cosa que no me termina de caer la ficha. ¿Cómo Uruguay pudo haber sido campeón del mundo, no? Y él me dijo, pero así, me la contestó de inmediato, desde su vivencia, de su convencimiento. Es que en aquella época Uruguay era campeón del mundo en todo. Qué divino. Bueno, en la próxima vamos a hablar de su obra. Bueno, y yo preparo el material ese que tengo en casa. El material y me consigues el libro y lo donas a la escuela. Ay, no sé. Mirá que soy generoso con... No soy generoso, soy... normalito nomás. No tengo ningún problema, lo entiendo. Pero ella está dedicada. Y con más razón, o sea. Con más razón. Bueno. Déjamelo pensar. No sé, no estoy tan seguro, Te lo dejo. Igual no te quise poner en compromiso así porque no. Me generaste ahí una cosa. No. Entre el ser y el deber ser, ¿viste esas? ¿Sabés lo que me pasó acá? Que me olvidé que tenía los micrófonos. Bueno, ese es, permitime que lo diga con la misma. Ese es un pequeño mérito del cual me hago cargo y reivindico de mí. Probablemente no, colegas que saben más, que conocen más, que estudian más, que yo me siento fuerte en lo que acabas de decir. Que uno se olvida del micrófono. Si no te lo hubiera dicho frente al micrófono. No, en serio, te lo hubiera dicho después. Igual me lo hubieras dicho. Sí, pero después. No ponerte así, ¿viste? Sí. No, pero ves que no te hago la demagogia. Decir, bueno, sí, claro. Sí, y después fuera, ¿no? Porque me genera legítimas dudas, te lo digo. Es que sí. A mí me ha pasado con algún libro dedicado, me ha pasado. Sí. De tener la duda así. Pero además, qué gracia, vos sos la directora de la escuela, vos lo que das para la escuela, eso que también no deja de ser tuyo. Sí, pero... no es lo mismo, más allá que yo siento que aquelarre en mi casa. No, pero no deja de ser mío, pero, o sea, también me pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo esos libros, o sea, estarán ahí o tendrán que ir a otro lado, ¿no? Bueno, esa pregunta también aplica, y ahora ya no salimos de tema, para los libros que están en tu casa. Bueno, en mi casa, ¿sabes? Pero quiero decir, claro. Porque si no, uno no encontraría libros de personas, ya que hablamos, en las ferias. Claro. Eso que fue de alguien, en algún momento, por diversísimas circunstancias, dejó de serlo. Y está a disposición del primero, curioso, que llegue y dice, ¿cuánto sale? 50, tome 50. Tú sabes que además yo creo que deberíamos... No, pero ya que estamos hablando, yo creo que en realidad, si uno tiene un montón de libros en la casa, nosotros empezamos ahora a dar... ¿Cuántos de todo el montón de libros que uno tiene va a leer de vuelta? No, claro. O sea, ¿qué hacen esos libros ahí en vez de que... Bueno, caminen? Esa es otra pregunta que me interpela. La única coartada que tengo es que a quien me pide libros yo presto. ¿Se entiende? Sí. Pero en algún punto, hombre al fin, hombre ser humano, al fin, me genera satisfacción el saber que son míos. Sí. Me lo interpelo, me lo pregunto. Sí, nosotros también, porque me gusta sentir que mi debilidad es tener libros. Bueno, convengamos que, a propósito de otras posibles debilidades, no es de las peores, ¿no? No, esa es de las mejores. Gracias, Anabelita, gracias como siempre. Anabela, saludos a Santiago. Gracias. Y en él a todos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.